Bueno, aquí vamos a hacer una revisión de este trade que tomé hace un par de días. Se trata del Nasdaq, estamos en gráfico de 15 segundos. Como vemos por la parte superior venimos de estar en un contexto bajista determinado por esa pequeña redistribución que se ve por arriba. Buscábamos por tanto que el pivote que se está generando a la izquierda se sacudiese, nos diera entrada a cortos para buscar un movimiento hacia abajo. Justo estamos en esa zona operativa. Interesante ver cómo ese movimiento alcista que en principio tratamos como un retroceso alcista estaba acompañando por poco volumen. Vemos esa disminución del volumen durante el desarrollo de ese movimiento alcista que en principio trataríamos como correctivo, buscando la continuación del movimiento impulsivo bajista. Se trata simplemente de esperar a que aparezca en ese punto nuestra vela gatillo. Aparezca nuestra vela gatillo. Como vemos, el contexto más a la izquierda es bajista. Venimos de una pequeña redistribución, movimiento bajista y continuación de esa redistribución. En este gráfico lo que estamos observando es la plataforma NinjaTrader en su versión web. Aquí nos vamos a el gráfico de TradingView donde establecemos el lanzamiento de las órdenes. Ahí podríamos tener la entrada gatillo. Como vemos, ya tengo la orden preparada y ejecutamos. Utilizamos una orden sell stop a la rotura de esa vela gatillo que nos establece la oportunidad para entrar. La idea es que en ese pivote que vemos en el medio del movimiento alcista, potencial zona de liquidez, vamos a utilizarla para hacer gestión de la posición. La gestión que vamos a hacer es protección en break-even tras alcanzar esa zona. ¿Por qué? Porque cabe el riesgo de que el movimiento bajista se frene ahí, se genere una reversión. Inicialmente el stop lo ponemos al otro lado de la vela gatillo, ¿vale? Al otro lado de la vela gatillo. Si vemos en la parte izquierda de la pantalla, la zona operativa es muy interesante porque sería zona de LPSI de una estructura mayor, ¿vale? Zona de LPSI de una estructura mayor para buscar continuaciones. Estamos en un rango de potencial distribución, vemos ese gran gráfico a la izquierda, gráfico de un minuto, potencial LPSI para impulsivo bajista. El precio comienza a desarrollar a nuestro favor y protegemos enseguida la posición. ¿Por qué protegemos incluso antes? Porque es un mercado muy volátil. El Nasdaq ahora mismo se encuentra muy volátil, está desarrollando movimientos muy explosivos tanto hacia un lado como hacia otro. Entonces, a la más mínima de que el precio comienza a moverse en nuestro favor, dándole el suficiente margen, vamos a proteger. Pros de esto, nos protegemos cuanto antes. Como digo, el mercado está siendo muy volátil. Contras, muchas veces nos vamos a quedar fuera porque se va a alcanzar el break-even. Pero la ley para mí número uno en mi operativa es proteger el capital. Entonces, a la más mínima de que yo pueda creer que el mercado va a ir en mi contra, voy a proteger lo antes posible. Protejo lo antes posible. En ese punto, pues vemos que el mercado alcanza la zona de liquidez que potencialmente utilizamos para hacer nuestra primera gestión de la posición. Se genera cierta reacción alcista y protegemos, ya estamos libres de riesgo. El TP lo tenemos ubicado en el mínimo anterior, en el mínimo más bajo. Y en este punto, pues simplemente se trata de esperar. Se trata de esperar para ver si el mercado nos da la oportunidad de ofrecernos un TP o si definitivamente nos saca en break-even. Como vemos, el contexto era inmejorable, porque tenemos en la parte media de la pantalla, a la izquierda, vemos el gráfico de más largo plazo. Claro, de más largo plazo, es un gráfico de un minuto, que nos establece ya el contexto operativo, que es potencial distribución, estamos en posición de test tras ruptura bajista. Si se confirma, va a dar inicio a un nuevo movimiento impulsivo bajista. En ese punto, lo que vemos a la derecha del gráfico, aunque a la izquierda también se puede observar, es un esquema rápido de giro con sacudida. Esquema rápido de giro con sacudida sobre zona operativa a favor del contexto nos establece definitivamente la oportunidad como muy interesante. Además de eso, si esperamos la aparición de nuestro gatillo de entrada con esa vela show bar, una vela de intencionalidad bajista, tenemos todos los ingredientes para que la operación sea de alta probabilidad.